Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario que me estén viendo. Les doy la bienvenida al aula de mi profe en línea. El día de hoy vamos a tener la sesión de matemáticas y es una tercera sesión de ecuaciones cuadráticas. El día de hoy vamos a revisar cómo graficar y cómo a partir de las gráficas nosotros podemos obtener las soluciones de una ecuación cuadrática. Entonces, antes de comenzar, les voy a proyectar el inicio y posteriormente comenzamos con la sesión. Este verano, mi profe en línea está contigo. En breve comenzamos. Vamos juntos por ese pase. Recuerda que no estás solo. Si necesitas reforzar algún tema, llámanos al 473-735-1001. Estamos disponibles de lunes a viernes de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Con gusto te apoyamos en lo que necesites. Secretaría de Educación, Guanajuato, Gobierno de la Gente. Este verano, mi profe en línea está contigo. En breve comenzamos. Vamos juntos por ese pase. Recuerda que no estás solo. Si necesitas reforzar algún tema, llámanos al 473-735-1001. Estamos disponibles de lunes a viernes de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Con gusto te apoyamos en lo que necesites. Secretaría de Educación, Guanajuato, Gobierno de la Gente. Este verano, mi profe en línea está contigo. En breve comenzamos. Vamos juntos por ese pase. Recuerda que no estás solo. Si necesitas reforzar algún tema, llámanos al 473-735-1001. Estamos disponibles de lunes a viernes de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Con gusto te apoyamos en lo que necesites. Secretaría de Educación, Guanajuato, Gobierno de la Gente. Este verano, mi profe en línea está contigo. En breve comenzamos. Vamos juntos por ese pase. Recuerda que no estás solo. Si necesitas reforzar algún tema, llámanos al 473-735-1001. Estamos disponibles de lunes a viernes de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Con gusto te apoyamos en lo que necesites. Secretaría de Educación, Guanajuato, Gobierno de la Gente. Este verano, mi profe en línea está contigo. En breve comenzamos. Vamos juntos por ese pase. Recuerda que no estás solo. Si necesitas reforzar algún tema, llámanos al 473-735-1001. Estamos disponibles de lunes a viernes de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Con gusto te apoyamos en lo que necesites. Secretaría de Educación, Guanajuato, Gobierno de la Gente. Este verano, mi profe en línea está contigo. En breve comenzamos. Vamos juntos por ese pase. Recuerda que no estás solo. Si necesitas reforzar algún tema, llámanos al 473-735-1001. Estamos disponibles de lunes a viernes de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Con gusto te apoyamos en lo que necesites. Secretaría de Educación, Guanajuato, Gobierno de la Gente. Vamos a comenzar con la sesión. Nuevamente les doy la bienvenida al aula virtual de mi profe en línea. Me presento, yo soy el maestro Saúl y el día de hoy revisaremos otro tema de ecuaciones cuadráticas y específicamente acerca de cómo realizar sus gráficas y cómo a partir de estas gráficas nosotros podemos obtener las soluciones de una ecuación cuadrática. Entonces comparto la pantalla.
Muy bien. Entonces comenzamos. Entonces, la semana pasada estuvimos revisando cómo a partir de dos métodos, en este caso de factorización o en este caso también por fórmula general, nosotros podemos obtener las soluciones de una ecuación cuadrática. En este caso, pues dependiendo pues de la dificultad que tengamos en las ecuaciones cuadráticas. ¿A qué me refiero con dificultad? Me refiero a que en ocasiones por factorización puede ser mucho más fácil o mucho más directo que resolver una ecuación cuadrática por fórmula general, ya que muchas veces las ecuaciones cuadráticas, cuando lo hacemos por factorización, pues tenemos soluciones con números enteros, ¿no? Pero en caso contrario, también podemos encontrarnos donde una ecuación cuadrática, sus soluciones puedan tener números decimales y pues esto ocasiona que pues no tengamos una rapidez en el momento de obtener sus soluciones. Muy bien, entonces para comenzar, vamos a definir nuevamente de qué está compuesta una ecuación cuadrática para que no se nos olvide. Entonces, una ecuación cuadrática va a tener por mínimo para que se considere una ecuación cuadrática, va a tener su término cuadrático, ¿sí? En este caso, la x cuadrada. Siempre y cuando nuestra ecuación cuadrática contenga este término de aquí, nuestra ecuación va a ser cuadrática. Si no tenemos este término de aquí, entonces no es una ecuación cuadrática, puede ser una ecuación lineal o únicamente una constante, ¿sí? Pero si no tenemos el cuadrático, nuevamente no es una ecuación cuadrática. Sí podemos no tener el término lineal o el término independiente, que eso ya lo revisamos en sesiones anteriores, perdón, pero es muy importante que tengamos a x cuadrado. Entonces, nuevamente, el coeficiente a, muchas veces lo representan con a mayúscula o con a minúscula, no importa. Nos dice que es el coeficiente que acompaña el término cuadrático y a es diferente de cero, ¿sí? Porque si a toma un valor de cero, pues se nos elimina el término cuadrático y nuevamente eso ya no sería una ecuación cuadrática. Posteriormente tenemos el término b, que nos dice que es el coeficiente que acompaña al término lineal, ¿sí? O a la x lineal. Y por último, el término c o la constante c es el término independiente, que significa que no acompaña a ninguna variable, perdón, o a alguna incógnita, ¿ok? Entonces, esta es su ecuación general, ¿ok? Muy bien. Entonces, nosotros cuando visualizamos la representación gráfica de una ecuación cuadrática, pues nos vamos a encontrar con dos tipos de gráfica, ¿sí? En este caso, una que la tenemos de este lado y la otra por debajo de ella. Muy bien. ¿Cómo se le llama a las ecuaciones o a la gráfica, perdón, de una ecuación cuadrática? Se le llama parábola, ¿sí? Las parábolas muy probablemente las han visto quizás, el nombre parábola las han escuchado quizás en antenas parabólicas, ¿sí? Estas antenas, pues evidentemente vamos a tener pues una figura cóncava, ¿sí? O sea, va a tener un hueco, pero pues digamos, si hacemos un corte, vamos a obtener una parábola, ¿ok? Por eso se llaman antenas parabólicas. Entonces, ¿cómo saber cuándo vamos a obtener una gráfica que abra hacia abajo o que abra hacia arriba, como lo tenemos en este caso? Este es hacia abajo, este es hacia abajo, ¿sí? Y esta abre hacia arriba, ¿ok? ¿Cuándo nosotros vamos a tener este tipo de expresiones? Bueno, nos dice que si el número a o el término o el coeficiente que acompaña el término cuadrático es positivo, la parábola se abre hacia arriba.
y nos dice que es como una sonrisa, como podemos ver aquí, ¿ok? Si el número a del término cuadrático, o sea, si el coeficiente del término cuadrático es negativo, ¿sí? La parábola se abre hacia abajo, como tenemos acá. O, como hacemos la analogía, como una carita triste, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos menos x cuadrada más 4x menos 4, supongamos, no es que esa sea una ecuación, pero supongamos para dar el ejemplo, aquí el término cuadrático es negativo, entonces va a abrir de esta manera, ¿sí? Si este fuera término positivo, pues entonces va a abrir de esta manera, ¿ok? Así de sencillo. Únicamente esto nos permite saber cómo va a ser la forma de nuestra ecuación cuadrática o la gráfica de una ecuación cuadrática. Muy bien. Otras dos características al momento de que nosotros vayamos a hacer la gráfica de una ecuación cuadrática, vamos a tener algo que se llama vértice, ¿sí? Entonces, en este caso, el vértice va a ser el punto más bajo o el punto más alto, como aquí lo menciona, es el punto más bajo si se abre hacia arriba, o es el punto más alto si se abre hacia abajo, es como el pico de la curva, ¿sí? O sea, va a ser el punto máximo o el punto mínimo de nuestra ecuación cuadrática, ¿sí? Esto a lo mejor por el momento pues no va a tener una gran relevancia, pero en la siguiente sesión, que es el jueves, cuando veamos las aplicaciones o resolución de ejercicios con aplicaciones, vamos a ver que el cálculo del vértice, pues ya toma una relevancia mucho mayor, ¿ok? Entonces, recuerden, el vértice, por ejemplo, en este caso viene siendo este punto, el vértice viene siendo aquí, y el vértice en esta viene siendo aquí, ¿ok? ¿Cómo vamos a calcular el vértice? Bueno, en este caso aplicamos esta formulita de aquí, ¿sí? Entonces, donde aquí el valor de b es el coeficiente que acompaña al término lineal y a es el coeficiente que acompaña al término cuadrático. Pero únicamente aquí lo que estamos obteniendo es la coordenada en x. Para obtener nosotros la coordenada en y, este valor que tenemos justamente aquí, lo tendríamos que sustituir en nuestra ecuación cuadrática. Más adelante, cuando veamos los ejercicios, ya les explicaré más a profundidad, ¿ok? Para que no haya dudas. Eh, y lo segundo, dentro de nuestras ecuaciones cuadráticas, es que vamos a tener las raíces o las soluciones. En este caso, ¿cómo vamos a identificar cuáles son las raíces o las soluciones de mi ecuación cuadrática? Bueno, pues aquí me dice el enunciado que son los puntos donde la parábola toca al eje X, ¿sí? Entonces, en este caso, el eje X viene siendo esta línea o esta recta horizontal. Ese sería nuestro eje X. Entonces, la curva o la parábola, al momento que toca esa línea recta en X, los puntos en donde se toque, esas van a ser nuestras soluciones. Recuerden que vamos a tener tres tipos de soluciones, como aquí lo menciono. Cuando el determinante es mayor que cero, pues vamos a tener dos raíces reales. Cuando el determinante es igual a cero, únicamente vamos a tener una raíz real. Y cuando el determinante es menor que cero, pues no vamos a tener soluciones en nuestra ecuación cuadrática, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a visualizar? Por ejemplo, cuando el determinante es mayor que cero, o sea, en este primer caso, pues la curva va a tocar en dos puntos en nuestro eje X. Cuando nosotros tenemos que el determinante es igual a cero, o sea, el segundo caso, en donde solamente vamos a tener una solución, pues en este caso el vértice es quien toca, en este caso, el eje X. Y cuando nosotros tenemos el determinante menor a cero, o sea, donde no vamos a tener soluciones, pues si se fijan, la curva no toca en este caso a ningún valor de la X, ¿sí? O no toca en este caso el eje X, ¿ok? De esa manera nosotros vamos a identificar que, pues, cuáles son los tipos de soluciones que nosotros vamos a tener.
Recordar que a qué se refiere el determinante cuando nosotros tenemos nuestra ecuación cuadrática, que es la que estoy escribiendo, perdón, nuestra fórmula general, ¿sí? Justamente lo que está dentro de la raíz, o sea, el radical, eso es lo que nosotros conocemos como determinante, ¿sí? Si es mayor que cero, pues vamos a tener dos soluciones reales, o sea que pueden ser tanto negativas como positivas, enteras o decimales. Si es igual a cero, pues entonces en este caso solo vamos a tener una raíz real, que también puede ser negativo o positivo, entero o decimal, y cuando es menor a cero, pues vamos a tener, se menciona que no tiene raíces reales o que no tiene soluciones. ¿Por qué? Porque al momento de que aquí sea menor que cero, pues vamos a tener valores negativos. Entonces, al momento de sacar una raíz de un valor negativo, pues en matemáticas nuevamente, como lo platiqué el día de ayer, pues se interpreta como que no existe, ¿sí? Pero no es que no exista, sino más bien nos adentramos a valores con números imaginarios y posteriormente a números complejos, ¿sí? Que en este caso pues abordan a los números imaginarios y por eso se menciona que las raíces no existen, pero no es que no existen. Muy bien. Entonces vamos a comenzar a hacer algunos ejercicios para que vayamos practicando. Aquí pues es muy importante que tengamos regla, que sepamos hacer un plano cartesiano. Y también muy importante que sepamos, pues, graficar puntos en el plano cartesiano, ¿ok? Entonces, todo eso lo vamos a aprender el día de hoy. Supongamos que yo tengo la ecuación x cuadrada, eh, ¿qué podría ser? Más 4 más 4x, más 4 perdón. Aquí tenemos que ser y. Y es igual a x cuadrada más 4x más 4, ¿sí? Entonces, primero vamos a calcular el vértice para que veamos más o menos cómo va a estar comportándose el vértice. Entonces, recordar que el vértice va a ser igual a menos b entre 2a, ¿ok? Entonces, en este caso, el valor de b, pues es el término cuadrático, ¿sí? Déjenme señalarlo. Este de aquí, ¿sí? Ese es nuestro término, este es nuestro término lineal. Entonces, ese es nuestro término, en este caso el coeficiente b. Entonces, el valor de b, pues es 4. Entre 2 y el valor que acompaña, ahora sí, el término cuadrático o el coeficiente que acompaña el término cuadrático, pues en este caso es 1. Cuando yo hago las operaciones, pues sería menos 4 entre 2 por 1 sería 2 y menos 4 entre 2, primeros signos, menos entre más, me va a quedar a menos y 4 entre 2, pues me va a quedar a 2, ¿sí? En este caso significa que la coordenada en X es menos 2, ¿ok? Me falta calcular la coordenada en Y. ¿Y eso cómo lo voy a hacer? Pues este valor que me dio lo voy a sustituir donde yo tenga las X en mi ecuación original. Entonces sería y es igual a menos 2 al cuadrado más 4 por menos 2 y finalmente más 4. Y aquí me va a quedar menos 2 al cuadrado, me va a quedar 4 positivo. Luego signos, sería, aquí es más por menos sería menos y 4 por 2, 8. Y aquí sería más 4, ¿ok? Hacemos la suma, 4 más 4 sería 8, menos 8, y esto me va a dar igual a 0, ¿sí? O sea, el vértice va a tener como coordenadas, en este caso menos 2, 0, ¿sí? Recuerden que aquí el valor de menos 2 es el valor de x
y este valor de 0 que obtuvimos, pues es el valor que va asociada a la y. Entonces entonces para hacer nuestro plano cartesiano, es muy importante que aquí tengamos cuadriculado, que tengamos un cuadriculado. Entonces, cada rayita que podemos ver en este caso, el eje X, pues es el eje horizontal. Este punto en donde se interseccionan las dos rectas es mi origen y este valor, o ese, el valor que va a tener ahí, pues en este caso va a ser 0, ¿sí? En este caso, pues lo voy a hacer de uno en uno, y sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿sí? O sea, del punto de mi origen hacia arriba, todos los valores de la y son positivos. Ahora, desde el origen, o en este caso el punto que yo puse hacia la derecha, en las x, esas van a ser positivas, entonces sería más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y así sucesivamente. Cuando yo tomo del punto o del origen hacia atrás, van a ser valores de x negativos. Entonces sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y así sucesivamente. Posteriormente, cuando yo tengo del origen hacia abajo, voy a tener valores negativos de la y. Entonces aquí sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, voy a borrar eso porque si no, no me va a dar espacio. Voy a borrar todos estos. Nada más aquí en este caso, recuerden que cada una de las rayitas, en este problema en particular, pues vamos a tener una unidad por cada rayita. Entonces aquí me dice que el vértice es menos 2,0. ¿Sí? Entonces, muy importante, primero empezamos con las X, entonces ubicamos al menos 2. Como son negativos, entonces es del origen hacia atrás. Entonces aquí sería menos 1 y aquí sería menos 2, ¿ok? Entonces ya estoy en menos 2 en X. Luego me dice que me tengo que mover 0 unidades en Y. Entonces en este caso, el vértice justamente va a estar en este punto, ¿sí? Nada más borro este para que no quede dudas. Sería este de aquí, ¿vale? Entonces ahí empieza nuestro vértice. Ahora, ¿cómo vamos a empezar a graficar? Pues bueno, déjenme borrar todo esto. Entonces ese lo voy a dejar ahí y vamos a comenzar. Entonces, yo voy a establecer valores arbitrarios. Significa que yo voy a asignar los valores de X que yo quiera. Y en este caso también, ahorita revisamos lo que son los valores de Y. Entonces, supongamos que yo voy a empezar desde, no sé, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. ¿Qué es lo que voy a hacer posteriormente para sacar los valores de Y? Pues con mi fórmula o con la ecuación cuadrática, cada valor que yo tenga de la X la voy a sustituir en la Y. Por ejemplo, menos 3 lo voy a sustituir de esta manera. Me va a quedar menos 3 al cuadrado, más 4 por menos 3 y finalmente más 4, ¿sí? Entonces, esa operación me va a quedar menos 3 al cuadrado, más 4 por menos 3, más 4 me va a dar un total de 1, ¿sí? Luego, cuando yo tengo menos 2 en X, hacemos lo mismo. Ahora voy a sustituir menos 2 al cuadrado, más 4 por menos 2 y finalmente más 4, ¿ok?
Entonces sería menos 2 al cuadrado más 4 por menos 2. Y en este caso me va a quedar 0. Ahora aplico lo mismo con menos 1. Sería menos 1 más al cuadrado más 4 por menos 1 más 4 me va a quedar, en este caso, 1. ¿Sí? O sea, lo que hice fue menos 1 al cuadrado más 4 por menos 1 y finalmente más 4. ¿Ok? Entonces, aquí, eso es lo que vamos a hacer con cada uno de los valores que yo tenga de x. Entonces, por ejemplo, cuando yo sustituya el 0 en mi ecuación cuadrática, pues en este caso el valor de y pues me va a dar un total de 4. Cuando yo sustituya el 1, pues en este caso me va a dar un total de 9. Cuando yo sustituya al 2, me va a dar un total de 16. Y cuando yo ponga el 3, me va a dar un total de 25. ¿Ok? Ahorita vemos cómo se grafican esos valores. Entonces, primero empezamos con el primer par ordenado. Recuerden, primero empezamos primero comenzamos este, a graficar las X. Entonces, nada más déjenme cambiar de color. Entonces me dice el primer término o el primer par ordenado que es menos 3,1. Ok, primero me ubico en X igual a menos 3. Entonces aquí sería menos 1, menos 2 y menos 3. ¿Ok? Aquí está. Aquí tengo el menos 3. Pero luego me dice que en Y tengo igual a 1. Ok, entonces a partir del origen, como es 1 positivo en Y, es hacia arriba. Entonces aquí sería 1. Entonces, donde se cruce, ¿sí? Donde se crucen esas líneas rectas, ahí es el punto que yo voy a graficar. ¿Ok? Entonces, nada más, eso fue como demostrativo. Déjenme nada más borrarlo. Entonces, sería menos 3,1. ¿Ok? Ahí yo tengo mi primer punto. El siguiente es menos 2,0. O sea, me ubica primero en x igual a menos 2. Entonces, aquí sería menos 1 y aquí menos 2. Y como el valor de y pues tengo igual a 0, pues justamente aquí va a ser el valor donde sea mi valor del siguiente punto, ¿ok? Si se fijan, queda justamente en el vértice que yo tenía. Siguiente sería el tercer valor en menos 1,1, ¿ok? Entonces me ubico cuando x es igual a menos 1, sería justamente aquí, y un valor en y positivo. Entonces me muevo uno hacia arriba, ¿ok? Ahí quedaría mi segundo valor. Ahora el siguiente, cuando x es igual a 0 y y es igual a 4, entonces cuando x es igual a 0, pues es cuando yo estoy en el vértice. Y cuando x es igual a 4, entonces a partir del vértice me muevo 4 valores hacia arriba en y. Entonces sería 1, 2, 3, 4. Justamente aquí, ¿sí? El siguiente sería cuando x vale 1 y y vale 9. Entonces me ubico cuando x es 1, que sería aquí, y me voy 9 valores hacia arriba en y. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Justamente aquí, ¿vale? Y hasta ahí lo voy a dejar porque ya el valor de 2 y el valor de 3 pues ya no me van a alcanzar, ¿vale? Entonces, lo que hacemos pues es hacer la gráfica, ¿sí? En este caso vamos a unir los puntos que yo tengo justamente ahí. Entonces, uno este punto de aquí y luego este punto de acá, ¿sí? Lo más derechito que pueda, ¿ok? Bueno, entonces si se fijan a mí, pues me quedó un poquito chueco, pero pues ustedes trátenlo de hacer lo más derechito que puedan. Y listo. Entonces, de esta manera, nosotros necesitamos saber en qué punto de la gráfica
En este caso nosotros está tocando la gráfica en X. Entonces, si se fijan, el punto en donde la curva está tocando al valor de X, pues es justamente aquí, ¿sí? Y ese valor, ¿cuál valor es? Pues es justamente este que yo tengo acá, ¿sí? Esas coordenadas, pero como yo quiero saber las soluciones de X, en este caso la Y que es igual a 0, pues no me interesa. Entonces únicamente puedo definir que las soluciones de esta ecuación cuadrática, pues es cuando X es igual a -2, ¿sí? Porque en ese punto, o sea, cuando X es igual a -2, es cuando mi curva, o cuando mi parábola, en este caso está tocando, pues al eje X, ¿ok? Entonces espero que no haya dudas, ¿sí? Entonces, vamos a continuar con nuestro ejercicio. Déjenme les borro este. Muy bien. Entonces, el siguiente ejercicio que vamos a realizar sería cuando y es igual a x cuadrada más 5x más 6, y pues esa es la que vamos a realizar. Entonces, primero hay que calcular el vértice. Entonces, el vértice nuevamente sería menos b entre el valor de 2a, ¿ok? Entonces, el término lineal sería, en este caso, el valor de b, que sería 5 positivo, entre 2 veces el valor del término independiente, que en este caso, pues es el valor de a, que en este caso sería 1, ¿sí? Entonces sería menos 5, y en este caso, 2 por 1, 2. Eso en decimal, pues sería menos 2,5, ¿ok? Ese es el valor del vértice, pero en la coordenada X me faltaría calcular en la coordenada en Y. Entonces sería Y es igual a menos 2,5, perdón. En este caso vamos a sustituir en la ecuación cuadrática, sería menos 2,5 al cuadrado más 5 por menos 2,5 y finalmente más 6, ¿ok? Entonces, menos 2,5 al cuadrado me va a quedar 6,25. Más por menos sería menos 5 por menos 2,5 me va a quedar a menos 12,5 y finalmente más 6. Entonces sería 6,25 más 6 menos 12,5, pues me va a quedar menos 0,25. ¿Ok? Muy bien. Entonces lo graficamos. Cuando X, entonces el vértice me quedaría menos 2,5, coma, menos 0,25. ¿Ok? Entonces ese es el vértice. Entonces primero ubico el valor de X en menos 2,5. Nuevamente las líneas las vamos a tomar de una unidad. Entonces aquí sería 1, aquí sería 2 y aquí sería 3. Entonces en este caso, pues 2,5 estaría justamente aquí a la mitad, ¿ok? Justamente aquí. Luego, nos dice que tenemos que calcular menos 0,25. Bueno, pues entonces aquí sería un menos 1 en Y. Entonces, menos 0,5 sería la mitad de aquí. Entonces, más o menos aproximadamente, déjenme borrar todo esto para que no se confundan. Aproximadamente estaría el vértice en ese punto de ahí, ¿ok? Aproximadamente, ¿sí? Muy bien. Entonces, posteriormente lo que vamos a hacer es
obtener los valores de nuestra gráfica y finalmente pues graficar. Entonces, déjenme borrar esto. Ok. Entonces, nuevamente yo voy a tomar valores de y valores de x. Y aquí arriba déjenme poner la ecuación. Era x cuadrada más 5x más 6. Y pues voy a tomar valores arbitrarios. En este caso voy a empezar con -4, -3, -2, -1, 0, 1 y lo voy a dejar hasta en 2. ¿Sí? Entonces, nuevamente, cada valor de x yo lo voy a sustituir en mi ecuación cuadrática. Entonces sería -4 al cuadrado más 5 por -4 y le sumo 6. En este caso me va a quedar 2. Cuando es -3, sería -3 al cuadrado más 5 por -3 y más 6. En este caso me va a quedar 0. Luego sería cuando sustituyo el -2 al cuadrado más 5 por -2 y más 6, nuevamente me va a quedar 0. ¿Sí? Cuando sustituyo el 1 en mi ecuación cuadrática, me va a quedar 2. Cuando sustituyo el 0, me va a quedar en este caso 6. Cuando sustituyo el 1, me va a quedar 12. Y cuando sustituya el 2, me va a quedar 20. ¿Sí? Entonces comienzo a hacer la gráfica. Primero ubico en X, primero voy a hacer este primer par ordenado en -4,2. Entonces ubico el -4, entonces aquí sería -1, -2, -3 y aquí el -4. ¿Sí? Y me voy a mover 2 positivo en Y. Entonces sería 1 y 2. Aquí está. ¿Sí? Siguiente, me dice que es cuando es -3,0, o sea, el segundo punto. Entonces ubico el -3, sería -1, -2 y -3, ¿ok? Pero me dice que en y es igual a 0. Ah, bueno, pues entonces el punto, pues se queda justamente ahí. Siguiente, el punto me dice que es -2,0. Entonces ubico al -2, sería -1 y -2. Y en este caso, pues llévale 0, pues entonces nuevamente el punto queda ahí. El siguiente sería -1,2, entonces ubico al -1, que sería aquí, y me muevo 2 en y positivo. Quedaría justamente aquí. El siguiente sería 0,6, entonces me quedo en x en 0, o sea, en el vértice o en el origen, y me muevo 6 positivo en y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Y luego el siguiente, cuando me dice que es 1,12. A partir de este punto lo voy a dejar porque ya me va a caber en mi plano cartesiano. ¿Sí? Entonces, lo que sigue, pues sería unir los puntos. Entonces quedaría de la siguiente forma. Voy a tratar de hacerlo lo más derechito posible. Quedó horrible. Más o menos ahí. ¿Sí? Ok. Como podemos observar, pues la gráfica en este caso, ¿en dónde es donde corta? En este caso, la parábola en el eje X. Bueno, si nosotros podemos fijar, a lo mejor aquí ya no se ve por el color, pero la gráfica justamente corta en estos dos puntos, ¿sí? Aquí en el vértice no, porque el vértice está fuera del eje X, ¿sí? O sea, no está sobre el eje X. Los valores que sí están sobre el eje X, pues van a ser justamente estos dos de aquí, ¿vale? ¿Cómo vamos a saber cuáles son los valores o las raíces que cortan o las soluciones de nuestra ecuación cuadrática? Muy sencillo. O sea, si a lo mejor aquí en la gráfica no se logra percibir, pues una manera de identificarlos es cuando yo tengo el valor de X
y el valor de y es 0, ¿ok? Aquí nuevamente, cuando yo tengo el valor de x y el valor de y es 0, ¿sí? Esa es una manera de ver las soluciones, ¿sí? Cuando el valor de x pues tiene un valor y el valor de y es igual a 0. Cuando ustedes observen esos valores, ustedes ya pueden intuir que pues aquí estas son las soluciones, ¿sí? Significa que mi solución de esa ecuación cuadrática es cuando x es igual a menos 3 y cuando x es igual a menos 2, ¿sí? Muy bien. Entonces, espero que no haya dudas y vamos a hacer otro ejercicio más. Nada más aquí lo voy a hacer en una pizarra diferente porque no me gusta que se esté moviendo. Entonces voy a dejar de compartir poquito. En unos momentitos en lo que abro la... Entonces nuevamente lo repito, cuando ustedes tengan los datos ya de X y de Y para saber cuáles son los valores o las soluciones de mi ecuación cuadrática, pues va a ser cuando Y tenga un valor de 0, ¿sí? Entonces permítanme. Aquí está. Esto no es. Permítame, es que no quiere cargar. Bueno, voy a continuar porque si no, no me va a dar el tiempo. Entonces, nuevamente voy a proyectar entonces la presentación. Aquí está. Muy bien. Entonces, continuamos. La siguiente ecuación cuadrática que vamos a revisar es cuando y es igual. ¿Cuál podría ser? X cuadrada. A ver, déjeme revisar un ejercicio. A ver, vamos a revisar este que sea menos 6. Menos 6x más 8. ¿Ok? Entonces, primero calculamos el vértice, que sería menos b entre 2a. Muy bien. Entonces, aquí el término lineal tiene un valor de menos 6 entre el término cuadrático tiene un valor de 1, ¿sí? Entonces sería menos 6 por menos, me va a quedar 6. Y 2 por 1, 2. Y aquí en este caso, 6 entre 2 me va a dar un valor de 3. Significa que en X vale 3. Me faltaría calcular el valor de Y. Sería Y es igual a 3 al cuadrado menos 6 por 3 más 8. ¿Sí?
Muy bien. Entonces sería 3 al cuadrado menos 6 por 3 más 8. Me va a dar un valor o el valor de y va a ser menos 1. En este caso el vértice tiene coordenadas 3, menos 1, ¿sí? Nuevamente, para este ejercicio vamos a tomar en cuenta que cada línea pues, es una unidad, ¿sí? Entonces graficamos ese par coordenado. En este caso el vértice. Primero empezamos con las X, que en este caso es 3. Entonces ubico 3 positivos, sería 1, 2, 3. Y me dice que Y es igual a menos 1, entonces me voy a mover hacia abajo a partir del valor de 3. Entonces sería justamente aquí. Ese es mi vértice. Siguiente, vamos a comenzar. Vamos a comenzar a dar valores arbitrarios. Entonces voy a empezar desde menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 2, menos 1, 0, 1 y lo voy a dejar hasta en 2. Entonces sería menos 5 al cuadrado. Voy a escribir acá la ecuación para que no se olvide. X cuadrada menos 6x más 8. Entonces me quedaría menos 6 que multiplica a menos 5 y más 8. Entonces en este caso aquí me va a dar 63. ¿Sí? Siguiente, cuando es menos 4, me va a quedar 48. No, mejor voy a tomar otros valores porque si se fijan, pues me están quedando valores muy grandes de X. A ver, lo voy a tomar desde menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, a ver, voy a tomar otra vez, sería menos 1. Entonces, el valor de Y me va a dar 15. Cuando es 0, en este caso me va a dar 8 positivo. Cuando es el valor de 1, me va a dar un valor igual a 3. Cuando es 2, me va a dar un valor de 0. Cuando es 3, me va a dar un valor de menos 1. Y cuando es 4, me va a dar un valor de 0. Y cuando es 5, pues me va a dar un valor de 3. Entonces, tomando en cuenta lo que les acabo de mencionar, que en donde los valores de Y sean ceros, justamente ahí es donde van a estar mis soluciones. Entonces, aquí está la primera solución, ¿sí? Y justamente aquí va a estar la segunda solución, ¿sí? Entonces, X es igual a 2 y X es igual a 4. Esas son mis soluciones. Entonces, ¿cómo vamos a observar esto en la gráfica? Voy a empezar con el 0 porque aquí en menos 1 me da hasta 15 y no me va a dar en la gráfica. Entonces, cuando X es igual a 0, pues llévale 8. Entonces, me posiciono en el vértice porque X vale 0 y me muevo 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Justamente aquí. Luego, cuando X es igual a 1, pues llévale 3. Entonces, X vale 1 y llévale 3. 1, 2, 3. Aquí está. Ahora, cuando X vale 2, pues Y vale 0. Entonces, justamente me queda mi valor aquí, ¿sí? Ahora el siguiente, cuando X es igual a 3, pues Y va a ser menos 1. Entonces, si se fijan, pues es este valor del vértice que ya tengo aquí. Luego el siguiente es cuando X es igual a 4 y Y vale 0. Entonces, justamente, pues se va a quedar ahí en 4. Entonces, sería 1, 2, 3, 4. Justamente aquí. Y finalmente, cuando vale 5, pues Y va a valer 3. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. 5 vale X y me muevo 3 en Y. 1, 2, 3. Y pues bueno, de aquí ya nada más uno los puntos y pues voy a tener esto de aquí.
más o menos, ¿sí? Entonces, como pueden observar, las soluciones aquí sí se ven un poquito mejor. Serían justamente esas. Ahí es donde la curva está cortando al eje X. ¿Y cuáles son esos valores? Pues justamente estos que ya predijimos aquí con anterioridad, ¿sí? Entonces, la solución de esta ecuación cuadrática es cuando X es igual a 2 y cuando X es igual a 4. Entonces, con esto, pues espero que les haya ayudado, espero que les haya servido. Cuando tengamos la siguiente y última sesión, que es la del jueves, pues vamos a revisar aplicaciones de las ecuaciones cuadráticas y vamos a revisar justamente también pues estas gráficas, ¿sí? Cómo vamos a graficar durante esos problemas y pues veamos una mayor aplicación de lo que es el vértice de una ecuación cuadrática, ¿sí? Entonces, ya nada más les pongo el video de despedida. Permítanme tantito. Permítanme tantito. Ok. Entonces, a ver, les comparto la pantalla ahora sí. Gracias por conectarte. Sigue dándole con todo. Mi profe en línea te espera en la próxima asesoría. Es extraordinario, ya es tuyo. Nos vemos pronto. Recuerda que no estás solo. Si necesitas reforzar algún tema, llámanos al 473-735-1001. Estamos disponibles de lunes a viernes de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Con gusto te apoyamos en lo que necesites. Secretaría de Educación, Guanajuato, Gobierno de la Gente. Gracias por conectarte. Sigue dándole con todo. Mi profe en línea te espera en la próxima asesoría. Es extraordinario, ya es tuyo. Nos vemos pronto. Recuerda que no estás solo. Si necesitas reforzar algún tema, llámanos al 473-735-1001. Estamos disponibles de lunes a viernes de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Con gusto te apoyamos en lo que necesites. Secretaría de Educación, Guanajuato, Gobierno de la Gente. Gracias por conectarte. Sigue dándole con todo. Mi profe en línea te espera en la próxima asesoría. Es extraordinario, ya es tuyo. Nos vemos pronto. Recuerda que no estás solo. Si necesitas reforzar algún tema, llámanos al 473-735-1001. Estamos disponibles de lunes a viernes de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Con gusto te apoyamos en lo que necesites. Secretaría de Educación, Guanajuato, Gobierno de la Gente. Gracias por conectarte. Sigue dándole con todo. Mi profe en línea te espera en la próxima asesoría. Es extraordinario, ya es tuyo. Nos vemos pronto. Recuerda que no estás solo. Si necesitas reforzar algún tema, llámanos al 473-735-1001. Estamos disponibles de lunes a viernes de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Con gusto te apoyamos en lo que necesites. Secretaría de Educación, Guanajuato, Gobierno de la Gente. Y muchas gracias por visualizar el video. Entonces, nos vemos en la sesión del día jueves. Nuevamente vamos a revisar ecuaciones cuadráticas, pero desde un enfoque de aplicaciones. Muchas gracias y nos vemos en una siguiente sesión. Bye.